¿Cómo es que el cuerpo humano logra absorber el agua hasta llegar a las células y tejidos? Seguramente muchos nos los hemos preguntado. Después de todo, entender cómo atraviesan las moléculas de agua a las membranas celulares es un tema muy importante, ya sea para diagnosticar una enfermedad en el caso de medicina o analizar el funcionamiento del agua en organismos en el caso de biología. Sí, es verdad que antiguamente se pensaba que el agua podía atravesar la membrana únicamente por difusión simple, que, como recordaremos, es un transporte pasivo que no requiere gasto energético por parte de la célula, y en esta consistía en que tiende a moverse de una zona de alta concentración a otra con una baja concentración. Pero dicha afirmación nos dejó con muchas interrogantes. Por ejemplo, esta afirmación no permitía explicar la permeabilidad al agua que muestran los eritrocitos y las células del túbulo renal. Pero a lo largo de la historia se llevaron diversas observaciones, y tras un análisis se dio a conocer una nueva proteína. Tiempo después se percataron que se trataba de una proteína de canal de agua, la cual fue nombrada aquoporina. Con la presencia de la aquoporina se logró justificar una elevada permeabilidad de la membrana de los eritrocitos y del túbulo renal. Y de forma simple, la aquoporina son proteínas de membrana integrales. Al ser proteínas, deben tener aminoácidos. El tamaño de los aminoácidos suele estar entre los 200 y 300 aminoácidos, y su función principal es la de facilitar el transporte de agua entre las células. Las aquaporinas se encuentran en diversos organismos, no solo en el ser humano. Entre estos podemos encontrar animales, bacterias, hongos y plantas, siendo este último el reino vegetal de mayor número de aquaporinas. Bien, para entender cómo funcionan, primero analizaremos un poco acerca sobre la membrana celular. Las membranas celulares están compuestas por dos capas de fosfolípidos, con algunas proteínas e hidratos de carbono diseminados, formando una capa de protección y separación para los contenidos internos de la célula. Sin embargo, las aquaporinas también expresan en células que no tienen un papel obvio en el transporte de fluidos, como lo son en los eritrocitos, en algunos leucocitos, adipocitos y en el músculo esquelético. Entre sus características bioquímicas que podemos mencionar es su increíble capacidad hidrofóbica, por lo que la aquaporina es una proteína transmembranal, que atraviesa la bicapa lipídica de la membrana celular, ya sea una vez o varias veces. Además, podemos decir que esta proteína transmembranal son especializadas. ¿A qué me refiero con que son especializadas? Bueno, a que específicamente no permiten que los aniones y la mayoría de los cationes puedan atravesarla. Hay una analogía muy interesante que nos representa el funcionamiento de las aquaporinas, la analogía del reloj de arena. Ahora, ¿en qué consiste esta dicha analogía? En esta imagen, el lazo B y el lazo B se pliegan hacia la membrana para formar un poro, o más bien sería un canal acuoso de la proteína. Se observa que la estructura resultante encierra una zona central estrecha abriéndose hacia ambos lados de la membrana. Por esa misma razón se le denominó reloj de arena, por su semejanza con este. Después observamos que el sitio más estrecho se pone en contacto con tripletes NPA. Nota extra: el triplete NPA incluye asparagina, prolina y alanina. Explicando más a profundidad el tema de los tripletes, tenemos en esta imagen dos dominios y podemos ver los 6 segmentos de la estructura de la alfa hélice. Aquí, en esta región de la membrana, la parte intracelular, tenemos el lazo intracelular B. Y aquí tenemos en la región extracelular E, portadores del NPA. Su clasificación. Al día de hoy se han identificado 13 aquaporinas en distintos tejidos de mamíferos, de aquaporina 0 a aquaporina 12, aunque aún hay muchos científicos que siguen teniendo un debate sobre la presencia de la aquaporina 11 y la aquaporina 12, por lo que estas se encuentran como aquaporinas sin clasificar, pero en este video se hará una breve mención sobre ellas. Bueno, según su permeabilidad, las aquaporinas se clasifican en dos subfamilias. Tenemos aquaporinas normales y aquagliceroporinas. Analicemos primero esta clasificación. Las aquagliceroporinas, de las 13 aquaporinas del mamífero, son 4 que conocemos de ellas: la aquaporina 3, aquaporina 7,
aquaporina 9 y aquaporina 10. Forman el subgrupo de las aquagliceroporinas, que en base a sus características son permeables al agua y otros pequeños solutos como la urea y el glicerol. Aquí se expresa en la capa basal de granocitos proliferantes en la epidermis. La resolución de glicerol afecta la hidratación y elasticidad de la piel, ya que el glicerol es un humectante importante debido a que es un osmolito que retiene agua. Si hay un déficit, también perjudica la proliferación epidérmica, implicando en la generación de ATP y la biosíntesis de lípidos de la membrana. Bien, entonces empecemos con la aquaporina 3. Aquaporina 3. Esta aquaporina ha sido encontrada en tejidos, como epitelios de las vías aéreas, piel y ojo. En estas células no ha sido estudiada suficientemente, aunque también allí parece participar en la permeabilidad de membranas vasolaterales, permitiendo el movimiento de agua que ha ingresado a las células por otra aquaporina apical. De manera similar, esto sucede en la nefrona distal. Aquaporina 7. Fue identificada inicialmente en tejido adiposo, donde es expresada ampliamente, aunque también parece estar presente en muchos otros tejidos como espermanocitos y en el túbulo proximal renal. Aquaporina 9. Identificada en hepatocitos, células en las cuales parece cumplir su principal papel. Es también permeable a otros solutos de bajo peso molecular y puede funcionar como ruta de entrada para glicerol durante la glucogénesis. Su función en situaciones de control metabólico extremo podría ser importante para aumentar la fuente de glicerol en el hepatocito. Aquaporina 10. Fue hallada en duodeno y yeyuno, pero al parecer se encuentra en epitelios en forma inespecífica. En segundo plano serían las aquaporinas normales. La aquaporina 0, 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Aquaporina 0. Su denominación destaca el hecho de que fue descrita antes que la aquaporina 1, en las células fibrilares del cristalino, en las cuales cumple un papel primordialmente estructural. Aquaporina 1 fue descubierta inicialmente en eritrocitos, pero su presencia se ha demostrado en la mayor parte de epitelios, sobre todo abundante en el túbulo proximal renal y segmento descendente delgado. Aquaporina 2. Es expresada exclusivamente en las membranas apicales de túbulos distales y colectores renales, y es el responsable de la permeabilidad apical del agua. Y su actividad es dependiente de la hormona antidiurética. Está presente en vesículas intracelulares. Cuando la hormona no está presente en los segmentos de membrana, con aquaporina 2, al parecer a través de un mecanismo similar a la reinterización de receptores. Aquaporina 4. Es la aquaporina más abundante del cerebro, donde fue aislada por primera vez. No es sensible a mercuriales y es activada por la fosforilación y mediada por diversos sistemas. Es expresada en células astrogliales, incluyendo células ependimarias y endoteliales, pero no ha sido identificada en neuronas. Aquaporina 5. Está localizada en la membrana apical de células epiteliales en múltiples glándulas, tales como las sudoríparas, lacrimales, salivares, submucosas respiratorias. Su principal papel fisiológico consiste en regular el flujo de agua hacia la luz glandular. Aquaporina 6. Se encuentra principalmente en el túbulo colector renal, aunque ha sido hallada en otros tejidos principalmente epiteliales. Su expresión en riñón está limitada a las células intercaladas, en las cuales se encuentra en vesículas intracelulares, las cuales pueden incorporarse a la membrana por un estímulo desconocido. Aquaporina 8. Está presente exclusivamente en membranas intracelulares. Ha sido hallada en células epiteliales del túbulo proximal renal, túbulo colector renal, yeyuno, ileón, colon, bronquios y glándulas salivales. Además, parece estar presente en hepatocitos y testículo. Es la única aquaporina que exhibe permeabilidad a la urea, pero su función específica aún permanece en estudio.